cuidado. Entonces, buenas tardes, Evelyn. Quisiera, solicitar también la calidad del reporte de la señal, se me estaba olvidando. Preguntarles si en algún sondeo me pueden establecer ustedes cómo están recibiendo la señal para, me indica Shirley que está todo bien, pues gracias por su reporte, Evelyn, Daniel. Entonces, Melanie, Griselda, buenas tardes. Alexia, pues gracias. Por lo que yo veo en este sondeo de opinión, gracias a Griselda y Catherine. Entonces, el mensaje, la transmisión no tiene ningún problema. Entonces, gracias, David, por su reporte. Entonces, creo que con este muestreo que hemos hecho, nos está permitiendo desarrollar ya estos elementos de juicio como para poder iniciar nuestra actividad. Como se dice comúnmente, pues lo prometido es deuda. Vamos a generar un espacio de participación. En la sesión pasada, por supuesto, una distinguida alumna, en este caso, pues, tenemos a Mayra Alejandra, que me pedido la palabra en la sesión pasada para hacer una reflexión, un comentario en torno a una labor que en este caso es eminentemente académica, y fue en este aspecto la ubicación de supuestos y consecuencias. Entonces, claro, el respeto que ustedes tienen como estudiantes, pues no permitía que ya al finalizar en la etapa de la despedida, pues pudiéramos dejar tocar este tema. Entonces le ofrecí, Mayra Alejandra, espero que esté usted presente para cederle la palabra, y si fuera tan amable, que usted indique en la tarea que usted me había comentado y que indicó que iba a proceder a hacer a exponerme como lo había entendido. Así es que si Mayra Alejandra está presente, pues le agradecería que me lo haga ver y que también me diga cuál es el artículo, en qué ley, si es Código Civil, Código Penal, y como para que los demás puedan ver el ejercicio de la ubicación de supuestos y consecuencias. Claro, lo vamos a hacer dentro de un tiempo específico, no extenso, para que podamos continuar con la temática. Bueno, entonces, Mayra Alejandra, si usted tiene un momento dado a bien, pues participar, este es el momento en que le puedo dar ese espacio y poder continuar con el desarrollo de nuestros temas. Entonces, ustedes me dirán, vamos a establecer, si desea participar también, no se sienta comprometida. Entonces, si gusta hacerme comentario, pues ya tenemos acá pues, un quórum interesante. Usted me dirá si desea participar y yo con todo gusto. Veo, ya está presente Mayra Alejandra, pues gracias. Disculpe que en la despedida ya de la sesión pasada, pues no pude darle el espacio que se merecen ustedes como estudiantes, pero sí le ofrecí pues abrir este espacio al inicio. Así es, Mayra, que usted me indicará cuál es el artículo, en qué ley. Lo que va a tratar de hacer es ubicarlo y presentarlo en la pantalla. Adelante, Mayra, cuénteme. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo había realizado, como usted me había dicho, yo hice una presentación, pero no sé si usted me dejaría compartir. Si gusta, exacto. Vamos a hacer algo mejor, Mayra. Primero partamos. ¿Qué ley? ¿Civil o penal? Pues hice de las dos. Bueno, partamos de uno. Partamos de uno donde usted ha sentido más dificultad para hacerlo un poquito breve. ¿En qué código? ¿Civil o penal? En el penal. Penal. Bueno, denme un chancecito. Voy a ubicar y les voy a presentar el código penal. Vamos a hacer algo. Solo permítanme, alguien está solicitando una misión. Bueno, hagamos. Veamos entonces, nos vamos a ubicar con el código penal. Usted me dirá qué artículo, en este caso, Alejandro. Sí, la escucho. ¿Qué artículo podría, en este caso, es el que? El 261, si no estoy mal. Bueno, nos vamos al 261. Y vamos a ubicar por acá. Veamos por acá. Usted me dirá si es el artículo.
de la extorsión. Sí, licenciado. Es este. Bueno, entonces vamos a generar un poquito, voy a ampliar un tanto vamos a ampliar un poquito el texto. Yo creo que está un poco alto. Vamos a dejar en 150. Bueno, entonces hagamos lo siguiente, solo vamos al ingreso, no sé quién estaba solicitando ingreso. Bueno, cuéntenme en este caso, supongamos que a ustedes se les presentase un artículo, podría ser este. Comencemos por el primer elemento. Si usted tuviera que subrayar, yo lo voy a subrayar, según lo que usted me está indicando. Entonces, usted me dirá, Mayra, si que ubiquemos primero el supuesto, y usted en este caso, pues, en este momento, pues me indica de dónde a dónde. Comencemos, supuesto. El supuesto para mí sería donde comienza, bueno, es que el que yo tengo no es igual, pero yo lo subrayé desde donde dice obligar a otro con violencia. Permítame, vamos a ubicar acá. Obligar a otro con violencia, me dice usted. Vamos a ver. Tenemos, si ustedes se dan cuenta, obligue a otro a entregar dinero, pues aquí tiene igualmente cuando con violencia obligar a firmar. Si usted lo lee el texto que tenemos acá para podernos identificar. Me dice que comienza el supuesto en esta parte desde donde dice obliga a otro a entregar bienes o bien con violencia. Usted me dirá de dónde. Sí, licenciado, donde dice obliga a otro a entregar dinero o bienes. Bueno, entonces vamos a ir por partes. Nos vamos acá, ¿sí? Luego. Sí. El otro supuesto sería con violencia lo obligará a firmar. Suscribir. Permítanme, vamos a ver por acá. Ahora nos vamos por acá con violencia. Sí, vamos a ver por acá. Permítame. Vamos a generar. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Con violencia? ¿Hasta dónde? Hasta algún derecho. Hasta algún derecho. Vamos a ver por acá. ¿Hasta ahí? Sí. Y lo demás sería la consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica. Pero no sé. Solo les hago una pregunta. ¿Ven ustedes el color o ustedes en celeste? Ustedes me dirán si se ve bien en su pantalla. ¿Qué se distingue? Licenciado. Sí, bueno. Entonces, veamos. Lo primero que ustedes deben hacer para poder ubicar a un supuesto jurídico es, uno, ubicar en dónde se está describiendo alguna conducta. Punto número uno, humana, claro. Alguna circunstancia sería la segunda. O bien, algún acontecimiento o fenómeno natural. En el momento en que encuentren la descripción hipotética, en este caso, de estos tres aspectos, ustedes podrán estar seguros de que este es un supuesto jurídico. Ahora, establezcamos bajo estos aspectos en un pequeño sondeo de opinión. Pues claro, estamos acá, tenemos un quórum de 92 asistentes. Entonces, para mis amigos que están recibiendo la clase también en el chat, quiero que lo vean. Y ustedes en un momento dado podrían establecer, voy a ver su opinión, ¿qué piensan ustedes? Si está correcto o es incorrecto. Vamos a generar aquí, pues gracias Mayra, Alejandra, ella por supuesto fue muy gentil de participar y compartir, pero vamos a hacer algo antes de que yo les dé mi criterio. ¿Qué piensan los demás amigos ahí en el chat? ¿Creen que es correcto o incorrecto? Pues poner cualquiera de las dos palabras y en el chat vamos a ver el sondeo porque puede ser en un momento dado una percepción diferente o puede ser la misma. Así es de que voy a abrir un pequeño espacio en el chat. Espero pues que ustedes puedan
participar también, indicándome si consideran que está correcto o es incorrecto la ubicación del presupuesto. No se preocupen, estamos acá todos para aprender. Entonces, ¿qué piensan los demás? A ver, ahí está el chat abierto. Adelante. Veo, los invitados no tienen que participar oralmente, pues, o si quieren pedir la palabra, por supuesto, pero está el chat si tienen alguna incomodidad. Pero entonces, ¿qué creen los demás? ¿Estará correcto o incorrecto? ¿Qué piensan? Creo que solo Mayra y yo estamos en la clase. Bueno, Juliana dice, siento que hasta el supuesto. Marjorie solicita en un momento dado la palabra, pues breve, por favor. Perdón, Lick. No sé, pero esto de entregar dinero o bienes para mí sería una consecuencia, pero no estoy segura. Bueno, esta es una opinión. Tenemos dos. A ver, Evelyn, la escucho. ¿Qué piensa usted? Gracias, licenciado. Para mí en el supuesto faltaría quien para procurar un lucro injusto para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna con violencia o bajo amenaza directa o encubierta. Ahí tenemos el supuesto. Sería el supuesto. Sería parte del supuesto, perdón. Gracias. Bueno, debo activos a mis estimados amigos, pues creo que Pablo primero, después Catherine. Adelante, Pablo. Sí, licenciado, según yo, según mi criterio, ¿verdad? El supuesto sería desde quién hasta la palabra derecho, que es lo último que tiene subrayado, según yo, ¿verdad? Pero no sé si estoy en lo correcto. Gracias, Pablo. De otra opinión, Catherine, le escucho. Adelante. El licenciado le iba a decir lo mismo que Pablo. También considero lo mismo que él. Gracias, Catherine. Bueno, y en este caso, Alexia pues dice, está bien, pero siento que está incompleto el supuesto. Quiero que ustedes noten algo. Ustedes tienen, y es el sentido común realmente, porque, pues gracias, Mayra, por compartir esta experiencia. Es interesante porque hay algunos aspectos que se hace necesario pues, platicar. Veámoslo acá. Voy a quitar, gracias porque en un momento dado, pues Mayra nos compartió esta experiencia, pero lo que tenemos acá básicamente es, por supuesto, un artículo. Ustedes pueden darse cuenta que por la manera en que está redactado nuestro código penal, pues muchas veces se da la facilidad. Ustedes detectaron algo y esto es importante porque cuando dice quién es la persona para procurar, o sea que tiene esa intención, la persona que tenga una intención de un lucro que no sea justo, esa es una, o bien quien para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna con violencia, bajo amenaza. Noten ustedes que se está diciendo la manera o la forma en la que la conducta, en este caso, debe darse. La violencia, una amenaza directa o puede ser una amenaza encubierta. Ese es uno. O podría ser, noten, que se valga de otra persona. ¿Entienden? ¿Ven esto? O por tercera persona. Entonces hay alguien interesado que se está valiendo de una tercera persona. Entonces ya hablamos de dos sujetos. Que lo puede hacer de manera directa, personalmente, o indirecta, utilizando a otra persona. Dice, y mediante cualquier medio de comunicación, también esa es otra, obligue a otra persona a entregar dinero o bienes. Ese es un comportamiento, claro, tiene variantes, pero es una conducta que tiene diversos matices. Y luego también, donde dice igualmente, entonces nos abre la pauta de que todo esto, que una persona, de manera directa o indirecta a través de tercera persona, cuando con violencia
obligue a firmar, a suscribir, otorgar, destruir o entregar, noten ustedes todos los supuestos, algún documento, o lo puede obligar a contraer una obligación, a condonarla, que es perdonarla, o bien a que renuncie a algún derecho. Y por supuesto, lo que ustedes van a ver acá, básicamente, es, en este momento, pues, claro, pues les voy a dar a ustedes la pauta. Todo esto constituye un supuesto jurídico que, de conformidad con la clase o la clasificación, es complejo o compuesto. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, ustedes van a ir dándose cuenta de cuáles son las maneras, y la misma norma nos presenta en diversas posibilidades para calificar la conducta como extorsión. Entonces, una variante que es una persona que lo haga de manera directa o de manera indirecta, valiéndose otra persona. Y todos estos elementos que ustedes ven constituyen obviamente un supuesto jurídico. Claro, vi en un momento dado, pues, en la exposición, pues, dos de los distinguidos alumnos que siempre están presentes, pues, encontraron la secuencia lógica de lo que corresponde a un supuesto jurídico. Entonces, lo que ustedes deben hacer es ensayar las diversas variantes o variables del supuesto, porque si se dan cuenta, no es solo una hipótesis, este es un supuesto jurídico complejo. Hay varios comportamientos que se pueden derivar. Claro, están en un solo texto, pero todo esto es una parte, en este caso, hipotética. Entonces, así es como podríamos en un momento dado, pues, generar este tipo de análisis jurídico. Claro, por el tiempo, pues, no puedo, pues, continuar, pues, con otros ejercicios. Tenemos otros puntos por desarrollar, pero por respeto, pues, claro, pues, el ofrecimiento era para poder participar, y que en un momento dado, pues, ya que Mayra, pues, me había solicitado la palabra, entonces este es el espacio que realmente merece el estudiante, para que ustedes no se compliquen tanto. Tengan siempre en mente de que algo tiene que ocurrir para que se genere un efecto, y ese algo, aquí hay varias conductas. Entonces ustedes, poco a poco, si toman una hoja de papel o lo quieren hacer en forma digital, pues van a ir generando y van a ver que hay más de una hipótesis en esta norma. Entonces, esto que ven ahí es básicamente el supuesto jurídico. Entonces, ¿qué tenemos? Pues podemos generar en un momento dado análisis, pero siempre tener en consideración que hay descripciones de conductas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que probar en un debido proceso? Si esta persona que está extorsionando, pues es para procurar un lucro injusto, para defraudar, para exigir dinero, alguna persona la está con violencia, bajo amenaza directa, que puede ser directa o encubierta. Entonces, imagínense ustedes una amenaza directa, las palabras en un momento dado, pues, son más que elocuentes, o encubierta, imagínense, mandarle imágenes funerarias, ataúdes, colocar listón negro, que básicamente el mensaje bastante directo, aunque encubierto, pero es un mensaje bastante duro, y que lo puede hacer él, el extorsionador, o lo puede hacer a través de otra persona, o mediante algún medio de comunicación. Entonces, noten que las posibilidades son que entregue dinero,
puede ser que se le extorsione para que entregue joyas, aparatos eléctricos, o lo que sea, o bien noten que lo están constriñendo o obligando a que firme, suscriba, otorgue un contrato, o que destruya un documento, o entregar algún documento. Entonces, o bien a que contraiga alguna obligación y lo están prácticamente extorsionando para que adquiera una obligación, o bien para que condone o que perdone una deuda. Pueden extorsionar a alguien para que no le esté cobrando, pero ya esto ya cae en otro plano. Imagínense, hasta un inquilino moroso podría en un momento dado generar este tipo de situaciones, y si califican para que no quiere pagar y quiere que le perdonen la deuda, el año de renta que debe y está utilizando algunos medios, caen dentro del tipo penal de la extorsión. Pero así podríamos ver, esto es algo interesante, y pues yo los insto a que vayan ustedes a través de los elementos que aprendieron, desentrañando poco a poco estos elementos estructurales del amor. Entonces, voy a dejarlo acá, Mayra. Gracias por su atención. Ustedes se dieron cuenta que pues el tiempo avanza, pero sí, ustedes van a ir encaminados a poder generar dónde está el supuesto, dónde está la consecuencia, y claro, en el caso de la consecuencia jurídica, noten que en materia penal es como mucho más fácil encontrarla, porque habla de la prisión, habla de estos elementos que son interesantes. Aquí hay un sistema de la pena relativamente determinada, porque tiene un mínimo y un máximo que se va a graduar dependiendo de la presencia de atenuantes o agravantes. Entonces, todos estos aspectos ustedes los van a ver en la consecuencia, y cuando ustedes quieran encontrar la consecuencia jurídica, lo que deben ver básicamente es dónde nacen, dónde se extinguen, dónde se transmiten o dónde se modifican pues derechos subjetivos y deberes jurídicos. Y cuando lo encuentren, estén por seguros de que esa va a ser la consecuencia, que es el efecto. Algo tiene que ocurrir, supuesto, para que ocurra el efecto que se traduce en la consecuencia. Bueno, lo voy a dejar acá. Gracias, Mayra, por su la participación, y también a mis estimados alumnos y alumnas que participaron en este ejercicio de carácter práctico para generar pues los criterios, y ustedes puedan darse cuenta de que vimos acá, y pues los felicito, pues 2 alumnos pues sí acertaron exactamente en el contenido específico de lo que es el supuesto jurídico. En otros que tenían algunas dudas, sentían que algo les hacía falta, y es porque el sentido común les estaba indicando falta por subrayar, y tenían toda la razón. Entonces, lo único es de que no tenían la seguridad, pero sí estaba latente esa percepción de que estaba incompleto. Entonces, no duden, estaban en lo correcto, porque el sentido común les está indicando que hacía falta algo, y por eso ustedes pueden ver en el chat, vieron cuantos comentarios en donde tenían esa percepción, y no estaban equivocados. Lo único es de que al no estar completamente seguros, pero sí tenían ese indicio, porque era muy latente en la percepción eminentemente lógica de que hacía falta. Bueno, entonces voy a dejarlo acá. Voy a retomar entonces lo que hemos estado platicando. Bueno, en un momento generamos el tema que lo que corresponde al orden de nuestro programa, pues vuelvo acá, y les había comentado que tenemos con ustedes para disertar el tema de las clases de personas. Bueno, entonces, gracias a todos los que participaron, pues vamos a continuar. En la clasificación es tradicional de las personas jurídicas, por supuesto, es muy tradicional o clásico en tomarlas en 2 dimensiones. Esa dimensión individual, donde el ser humano participa como sujeto de derecho, o bien en esa dimensión colectiva que implica o conlleva ya la asociación con sus semejantes. Y es por eso que de una manera tradicional o clásica en la doctrina, en el derecho civil, se habla de 2 tipos o clases de personas. Por un lado la individual y por otro la persona colectiva. Ahora, lo que ustedes van a ver
básicamente en cada una de estas, por supuesto, por ejemplo, en el caso de la persona jurídica individual, que también tiene otras denominaciones, se le conoce como persona natural, persona física, o como estamos acá en el título, persona jurídica individual. Pero básicamente vemos que obviamente va a estar constituido por el ser humano, por supuesto, en esa dimensión individual, en cuanto a que se le considera capaz para poder adquirir derechos, en este caso son derechos subjetivos, y contraer deberes, por supuesto, jurídicos. Y le permite realizar esto dentro del mundo de lo jurídico. Él entra en el campo, por supuesto, de la juridicidad, y en este aspecto tiene el ser humano una dimensión de la persona jurídica individual. Ya va a ser Federico Guillermo Utzayala, ya va a ser en este caso Mayra Alejandra Galicia, Denis Eduardo López, por ejemplo, que como personas individuales, pues vamos en el mundo de lo jurídico a estar reconocidos en cuanto a que se nos considera capaces para poder adquirir derechos y contraer obligaciones o deberes. Entonces, es esa dimensión que en un momento dado vamos a destacar en la persona jurídica individual, pero es interesante, parafraseando a un jurista chileno, Máximo Pacheco, él nos dice algo que me parece necesario destacar, porque enfatiza que lo que realmente constituye a la persona jurídica individual, estamos hablando de ella, no es la totalidad de la persona humana, no es la plenitud del hombre, nos dice este autor, sino solamente algunos aspectos y dimensiones que se refieren a su conducta externa. Una conducta que está obviamente prevista en las normas jurídicas, claro, ustedes ya saben, en ese elemento lógico estructural, como son los supuestos jurídicos, que se refieren a esa conducta externa, que en caso de realizarse, pues va a generar consecuencias. En este aspecto, pueden ustedes darse cuenta que se dice y finaliza este autor indicando que la personalidad jurídica del ser humano comienza con el nacimiento y termina con la muerte, y esto es lo que establece el final de la existencia de la persona jurídica individual. Claro, pues nosotros recordaremos que en nuestro Código Civil, específicamente en el artículo 1, nos dice que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Esto determina el periodo lapso, es una persona finita que tiene el inicio y fin establecidos por esos dos momentos, que serían el nacimiento y muerte para la persona individual. Y durante el transcurso de nuestra existencia, que en este caso pues va a ser nuestra vida humana, en plano físico, ya que tenemos un elemento que trasciende los límites de tiempo y espacio físico, pero es otro componente, pero físicamente hay un límite para la persona jurídica individual, y es inicia con el nacimiento, termina con la muerte, y el Código Civil nos establece ese periodo dentro del cual se nos va a reconocer por parte del derecho la categoría de persona jurídica individual, y se nos da, o se nos inviste de personalidad, que es la condición que el ordenamiento jurídico exige y también otorga o confiere para que podamos ingresar válidamente al mundo de lo jurídico. Era lo que yo les comentaba hace unos instantes, al campo de la juridicidad. Lo que significaría es que si no se nos otorga la personalidad, entonces no vamos a ser considerados personas. Lo que determina el carácter de persona en el mundo del derecho es que se nos otorgue personalidad jurídica. Y todos estos componentes son importantes para poder entender que los autores pues, van a manifestar las diversas definiciones, las van a estructurar referentes a la persona jurídica individual, pero estamos destacando la individualidad del ser humano, en este caso, es cierto aspecto, no es la totalidad, nos dice el profesor Máximo Pacheco, sino que es aquella faceta del ser humano que tiene incidencia en el mundo de lo jurídico. Claro, y se respeta, por supuesto, la opinión, y esta es sometida a consideración de ustedes para que generen las primeras impresiones con respecto a esta temática
de una de las clases de persona, inclusive de lo que nosotros ante el mundo del derecho somos como personas jurídicas individuales. Pero luego vamos a tener, por supuesto, siempre en esta línea que hemos estado desarrollando, la otra clase o tipo de persona, y es esta. Estamos hablando de la persona jurídica colectiva. Y esto obedece como un antecedente. ¿Por qué? Pues claro, nosotros como seres humanos, por naturaleza, somos seres sociales. Entonces, esa naturaleza social del hombre, pues no es nada nuevo. Ya Aristóteles en la antigua Grecia lo había manifestado, ustedes se recordarán. Partía de que aquel ser que pudiese prescindir de una sociedad iba a hacer dos cosas: o era un dios o iba a ser un animal, un ser degradado, una bestia. Pero el ser humano, por supuesto, es un ser social, la naturaleza social del hombre. Entonces, desde los inicios de la humanidad, pues los seres humanos se percataron de su impotencia para poder en un momento dado realizar o alcanzar ciertos fines que de una manera aislada o individual pues les serían imposibles. Entonces, como una condición de vida, de supervivencia o sobrevivencia, siguiendo aquel refrán o aforismo, bueno, es un refrán o dicho popular: la unión hace la fuerza. Pues entonces tuvo que asociarse con sus semejantes para tratar de satisfacer determinadas necesidades. Y por eso es que en la misma situación de su incapacidad para poder realizarlo aisladamente requirió la cooperación de otras personas. Entonces, y claro, para desarrollar una variedad bastante impresionante de finalidades, pueden ser económicas, políticos, humanitarios, etcétera. Hay tantas actividades que en un momento dado, pues, escapan al alcance individual y se requiere la unidad, se requiere el concepto de asociación. Pero si esto es así, viendo que es una naturaleza social y cosmopolita, entonces, claro, he de comentarles que estas asociaciones o conglomerados humanos, pues le han interesado el derecho. Y el concepto de la persona jurídica colectiva, en su proceso de formación, se ha dicho que inclusive arranca de las primeras formaciones estatales, allá en los albores del modo de producción esclavista, y por supuesto se desarrolló ya la concepción jurídica de la persona colectiva en el ocaso, ya en la época de la terminación del modo de producción esclavista, porque inicialmente la persona, la dimensión jurídica, iba dirigida al sujeto, en el individual, pero se fueron dando cuenta de que esas asociaciones resultaban muy interesantes y obviamente ya al ir finalizando el régimen de modo de producción esclavista, pues vemos que empieza a desarrollarse esta concepción de otra manera de reconocer a otro sujeto de derecho, aparte de la persona individual. Entonces ya los juristas fijaron su atención en generar una idea, en crear una institución bajo el amparo, por supuesto, del ordenamiento jurídico, para que se le reconociera la calidad de sujeto de derecho o persona. De esta forma, entonces, lo que tenemos es algo interesante, y es que para la persona jurídica colectiva, ya se los había comentado en algún momento determinado, lo que hoy nosotros conocemos una persona jurídica colectiva, hablemos de la misma Universidad de San Carlos de Guatemala, Municipalidad de Guatemala, el Banco Industrial Sociedad Anónima, un sinnúmero de entidades que nosotros hoy los reconocemos, pero que en la actualidad, por supuesto, es indiscutible que el ordenamiento las reconoce como personas colectivas, pero es justo mencionar que el concepto de la persona jurídica colectiva se fue estructurando a través de los siglos, y aquí vamos a establecer que en nuestra concepción de nuestro derecho occidental, básicamente lo que nosotros conocemos hoy como la persona jurídica colectiva
fue el aporte de 3 corrientes de pensamiento jurídico. El derecho romano, ese que ustedes están estudiando, el derecho germánico y el derecho canónico, que son 3 corrientes de pensamiento en lo jurídico que cada una pues, realizó los esfuerzos a través de los juristas que los representaban, tratando de establecer todas estas ideas y en un momento dado hacer propuestas para ir configurando o conformando lo que hoy conocemos como la persona jurídica colectiva. Y esto, así como está al final de la exposición o de la presentación, dejó atrás aquella concepción individualista de la persona con la cual inició, recuerden, puesto que al inicio pues solo se reconocía la persona individual, pero posteriormente hablamos del ocaso, del modo de producción esclavista, y ya el ordenamiento, ya la doctrina jurídica empieza a generar los elementos para la conformación de otra manera de concebir al sujeto de derecho en el mundo de lo jurídico, acuñando de esta manera y perfeccionando un tanto más el concepto de la persona jurídica colectiva. Pues entonces, ¿qué tenemos? Pues hablemos de estas dimensiones. Nosotros vamos a ver, y en consonancia con lo que hemos estado viendo, claro, estas asociaciones, esos conglomerados, tienen una identidad propia y que es necesario distinguir que es distinta a la de los miembros que la conforman. Imaginémonos que Juan, Pedro y Pablo, pues como personas jurídicas individuales, pues quieren constituir una sociedad mercantil. Podría ser una sociedad anónima, en comandita simple, en comandita por acciones, con una de responsabilidad limitada, por ejemplo. Entonces, y aportan cada uno de su propio patrimonio, pues, bienes. Y obviamente conforman a una persona jurídica colectiva bajo la figura de una sociedad anónima. En el momento mismo en que se le otorga, debido a que se cumplieron con todos los requisitos y todas las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico, se le otorga personalidad, nace obviamente esa persona jurídica colectiva, el reconocimiento que el mismo Estado le da. Entonces, en ese instante, al ser creada esa persona jurídica colectiva, por supuesto, debidamente registrada, inscrita, si es una sociedad mercantil, pues el registro general mercantil de la República. Entonces, lo que ha ocurrido es que surgió un sujeto de derecho que va a tener su propio patrimonio, va a tener, por supuesto, una identidad propia y que va a ser distinta a la de sus miembros. ¿Quiénes eran los miembros? Juan, Pedro y Pablo. Entonces, lo que ocurre es que en un momento dado, por ejemplo, de que no pueda esta sociedad mercantil pues cumplir con las obligaciones adquiridas, claro, alguno podría pensar, bueno, si está insolvente en el pago, entonces y el patrimonio, en caso que forma el activo de la persona jurídica colectiva, no es suficiente, entonces alguno puede decir, bueno, entonces si no alcanza, lo que tiene la sociedad anónima puede ser una agencia de viajes, el último adiós, sociedad anónima. Entonces, como los socios que le integran, está Juan, Pedro y Pablo, pues van a embargar bienes, en este caso cuentas bancarias de Juan, Pedro o de Pablo, que no son personas individuales. Esto significa entonces que a pesar de que ellos integren o conformen, que son socios fundadores de una persona colectiva, la persona colectiva, agencia de viajes, el último adiós, sociedad anónima, es una entidad civil distinta. Entonces, que va a responder por su propio patrimonio. Entonces, no se va a tocar en un momento dado el patrimonio de las personas individuales porque estamos hablando de 2 tipos o clases de personas. Son distintas. Sí, pero Juan es el socio mayoritario, pues embárguenle las cuentas bancarias, los vehículos, el sueldo que él pueda tener como persona individual. La respuesta es no, porque se establece la diferenciación
ya que tienen identidad distinta. Y esto obviamente está reconocido en nuestro Código Civil, nos dice obviamente en nuestro Código Civil que la persona jurídica, por supuesto colectiva, forma una entidad civil distinta a la de sus miembros individualmente considerados. Otro aspecto interesante de esta presentación es que la persona jurídica colectiva pues tiene una continuidad en su existencia. Se recuerda que la persona jurídica individual pues es finita, tiene un lapso, pues, por supuesto, determinado de existencia, determinado por el nacimiento y la muerte en la persona individual. Pero una persona colectiva no nace ni muere. Se le reconoce y ven ustedes acá que pueden, en un momento dado, ya que trasciende, porque tiene una continuidad en su existencia, y puede hacer de que los socios originales o fundadores pues ya no vivan, pero sigue vigente y sigue, por supuesto, presente la persona jurídica colectiva, que puede tener 100, 150 años de haberse conformado, y aunque los socios originalmente ya no existan, los socios fundadores, pero la misma siempre va a tener un reconocimiento. Claro, pues vamos a entender si es bajo la figura de una sociedad anónima, pues claro, los accionistas van a ir cambiando. Y la persona jurídica colectiva sigue siendo la misma, y pasa el tiempo. Por eso se dice al final que la misma trasciende a las generaciones. Entonces tiene un lapso de tiempo, por supuesto, mucho más prolongado en cuanto a la existencia jurídica de la misma. Y claro, si hay una disolución, una extinción por las causales establecidas por la ley, como podría ser una de estas, imposibilidad para la consecución o realización del fin, que constituye el giro social de la sociedad, por ejemplo, si es bajo la figura de sociedad anónima, entonces se extingue. Pero mientras eso no se dé, por ejemplo, una de las causales de extinción, hay más, por supuesto, pero trasciende. Sociedades anónimas que pueden tener 100, algunas 200 años y siguen en un momento dado. Ya quizás los fundadores como socios ya no existan físicamente, pero sigue en un momento dado la persona jurídica colectiva, al haber trascendido a las generaciones. Bueno, continuemos por acá platicando de esta temática, y vamos a ver, obviamente, siguiente. Estos entes colectivos quiero que noten algo interesante. Por la forma en que están constituidos, pueden estar integrados por personas jurídicas individuales, o bien pueden estar integrados por personas jurídicas colectivas. Obviamente, no van a creer de que las personas jurídicas colectivas solo van a poder ser integradas por personas individuales. Claro, en la mayoría sí, pero también pueden asociarse otras personas jurídicas colectivas y conformar una entidad. En este caso, el derecho va a reconocer, si el ejemplo ahorita lo vamos a establecer, a esto la calidad de sujetos de derecho. Van a tener personalidad y tienen la capacidad de poder adquirir derechos y contraer obligaciones. La pregunta es, el ejemplo, por supuesto, no se hace esperar, obviamente para que ustedes lo entiendan, vamos a generar en un momento dado, antes de explicárselo, vamos a generar una definición, pero en el ejemplo que piden, yo les preguntaría a ustedes, ¿y quiénes creen ustedes que integran la Organización de Naciones Unidas? Pues integran estados. El Estado de Guatemala forma parte de una persona jurídica colectiva, que es la ONU. En el caso de la OEA, pues en la Organización de Estados Americanos, una federación, por supuesto, está integrada por estados. Y así podemos hablar de grandes consorcios a nivel comercial, muchas transnacionales,
que son el resultado de puede haber una fusión o puede una unión en un momento dado entre dos o más personas jurídicas colectivas. Entonces, todos estos aspectos nos hacen entrever de que no solo las personas individuales van a poder integrar a las personas colectivas, puede estar integrada también por otras personas jurídicas colectivas. Bueno, entonces ahora en esto de la definición, ustedes pueden tomar cualquier texto, pueden ver en el buscador, en Google, y van a encontrar diversidad de definiciones de las personas jurídicas colectivas. Aquí este autor, Francisco Ferrara, pues él hace una propuesta, habla de asociaciones, instituciones que han sido formadas para la consecución de un fin. Y aparte de ello, pues reconocidas por el ordenamiento jurídico como sujetos de derecho o personas. Y este reconocimiento es derivado de que se les otorga o se les confiere personalidad jurídica. Por lo tanto, vamos a estar viendo estos componentes propios de las definiciones. Los autores van y vienen tratando de proponer lo que pueda corresponder a una persona jurídica colectiva. En cuanto a la definición de la misma se refiere, a que les presento otra, de autor, Gasparo y Acosta, nos dice que las personas, por supuesto, al definir las personas jurídicas colectivas, también denominadas personas sociales, personas morales, o como nuestro Código Civil les denomina simplemente personas jurídicas, lo cual es un error y lo vamos a mencionar. Noten que define indicando que son aquellos seres abstractos o de razón formados por una colectividad de personas o un conjunto de bienes y que tiene por objeto realizar un fin humano y legítimo y son capaces de derechos y obligaciones. Claro, tenemos una definición, generamos estos aspectos interesantes, las diversas denominaciones que aparecen en la conformación de la definición que tienen en su pantalla, pero también existe ya una tendencia y una inclinación desde el punto de vista filosófico por parte del autor, porque noten que les está destacando el carácter abstracto que estas puedan tener, y lo abstracto es lo opuesto a lo concreto, y por lo tanto vemos que hay una tendencia en cuanto a que, siendo así, la naturaleza jurídica, según lo que se puede inferir de esta definición de Gasparo y Acosta, le da un carácter ficticio, al considerarlo un ser abstracto. Entonces, y luego nos indica que está conformado por una colectividad, pero también nos dice o un conjunto de bienes, aquí hago un paréntesis. Entonces, un conjunto de bienes que puede ser colectividad de personas o un conjunto de bienes. Desde el punto de vista del derecho civil, ustedes lo verán en el pensum ya profesional, un bien desde el punto de vista del derecho civil va a estar destacado por dos notas que debe presentar. Claro, nosotros estamos rodeados por una innumerable cantidad de objetos o cosas, pero de esta variedad de objetos o cosas que nos rodean, solo algunos tienen la categoría de bien. En este caso, el bien desde el punto de vista jurídico va a ser una categoría que se le va a asignar a ciertos objetos o cosas si presentan dos características esenciales. Una, que sean susceptibles de apropiación, esto es, susceptibles de entrar en el dominio y en el control del ser humano, y dos, que le procuren una utilidad económica. Entonces, en el momento mismo en que se dan estas dos condiciones en un objeto o cosa, cualquiera que éste pueda hacer, entrar en nuestro dominio, en nuestro control, ser susceptible de una aprehensión, y aparte que nos produzca un beneficio o una utilidad económica, en ese momento pasa de ser un simple objeto o cosa para convertirse jurídicamente en un bien. Bueno, por eso aquí se menciona, y es interesante ver que habla de un conjunto de bienes, para destacar en la definición de la persona colectiva. Me pareciera ser también que esta definición de Gasparo Acosta destaca una de las diversas teorías que en un momento dado se han esgrimido en torno al determinar la naturaleza jurídica de las personas colectivas.
Pero la anterior, que habla de seres abstractos, también destaca otra doctrina, que más que doctrina, es una teoría que trata de explicar la naturaleza jurídica de las personas colectivas. Y para destacar ese elemento de abstracción, entonces podríamos pensar en Carlos Savigny, que él, en un momento dado, y este tema lo expliqué, se recordarán ustedes, cuando vimos el problema de la determinación de la naturaleza jurídica, que hay una teoría que nos dice que la naturaleza jurídica de las personas colectivas es de que son ficciones, de la teoría de la ficción legal de Savigny, que nos dice que en realidad las personas jurídicas colectivas no existen, son meras invenciones creadas por el legislador en la ley, para destacar ese carácter abstracto de la definición. Luego, cuando en esta otra parte, Toro y Acosta destacan que puede ser un conjunto de bienes, entonces acá podemos hacer un paréntesis y entender de que se perfila una inclinación filosófica desde el punto de vista de la filosofía del derecho, en donde se considera de que hay una teoría, que es la teoría patrimonial, que destaca que las personas colectivas, por su naturaleza, representan un patrimonio colectivo. Hay inclusive en las teorías patrimoniales, en la teoría del patrimonio afectación o del patrimonio adscrito a un fin. Entonces, que nos dicen que las personas colectivas no son más que un patrimonio, y en el caso del concepto jurídico del patrimonio, desde el punto de vista del derecho civil, vamos a encontrar un conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones que pertenecen a un sujeto de derecho o persona y que son susceptibles de una estimación o ponderación económica. ¿Por qué les platico de esto? Claro, es interesante, son análisis ya doctrinarios que claro, pues les comento, esto se realiza ya a un nivel de posgrado en Derecho. Sin embargo, me interesa realizar con ustedes este ejercicio intelectual para decirles que si quieren estudiar Derecho, por supuesto, no lo hagan de una manera superficial. Entonces hay que entrar a la profundidad. El fenómeno jurídico es bien complejo. Claro, yo, obviamente, pues, créanme que les agradezco que ustedes asistan a clase, porque ese es el espacio académico para poder en un momento dado, pues, disertar, para ampliar. Yo acá, no vengo a recitar un texto o a imponer que se aprendan de memoria una definición. Ustedes se dan cuenta lo complejo en que eso puede representar, pero hay que tener un conocimiento. Entonces, el hecho de que ustedes digan presentes y están en clase es porque tienen la intención realmente de estudiar derecho y no hacerlo de una manera superficial. Entonces, hay que entrar a la profundidad del análisis, y si ustedes lo realizan, créanme que van a encontrar la manera de facilitarse el estudio del derecho, entrando obviamente a la profundidad de la temática, pero con voluntad y con dedicación. Y eso hay que demostrarlo desde los inicios de la carrera, porque apenas estamos comenzando y ustedes han tenido pues básicamente ya una experiencia en lo que van de los meses de este año, y han visto la carga jurídica que tienen y se han dado cuenta de lo que se hace en esta cátedra, específicamente pues de introducción al derecho. No porque sea la más importante, sino que acá se les toma de la mano y ustedes decidieron estudiar derecho, pues esto es el análisis jurídico, esto es lo que les va a esperar durante el resto de estudio de la carrera y aún en el ejercicio profesional. Bueno, continuamos entonces. Aquí hay una definición, la podemos analizar, ustedes se dan cuenta, pues ya discutir, platicar, y créanme, es interesante, si ustedes supieran, ya el nivel de análisis, de desarrollo que se da a nivel de posgrado en Derecho, en maestría o en doctorado, es impresionante. Entonces ya entra un cuestionamiento, ya entra una profundidad, ya en un momento dado se va a desentrañar la esencia de las instituciones, entonces ver los pros y los en contra. Y esto es lo enriquecedor, y lo hago frente a ustedes para que tengan, obviamente, no solo porque se los cuente, sino que ustedes se den cuenta realmente de hasta dónde desean tener un conocimiento y una comprensión del derecho. Claro, mi intención es, por supuesto, que ustedes sean juristas, que sean estudiosos del derecho, y es por ello de que a este nivel universitario, lo mínimo que ustedes merecen es tener una educación de alto nivel.
Bueno, entonces continuamos por acá. ¿Qué les decía? Estamos en esta definición. Entonces, todos los autores que antes hemos visto y las definiciones que ustedes han visto, nos llevan a una conclusión. Pues vamos a extraer, obviamente, elementos que se constituyen en denominadores comunes en las definiciones. Vamos a proponer, hay más, pero vamos a centrarnos en 4. Y se ha dicho que como elementos de la persona jurídica colectiva vamos a destacar la pluralidad de sujetos, un fin, patrimonio y reconocimiento. Estamos hablando de elementos de la persona jurídica colectiva. Pues platiquemos de cada uno de ellos. Partamos de la primera, la pluralidad de sujetos. Es más que obvio que para que exista una persona jurídica colectiva, por lo menos se necesitan 2 personas. Va a estar integrada por 2 o más, que pueden ser personas jurídicas individuales. Algunos de ustedes que en este momento están estudiando Derecho, que ya tienen 1 o 2 profesiones universitarias, y sabrán que hay que colegiarse, la colegiación profesional obligatoria. Y esos colegios profesionales, por supuesto, son personas jurídicas colectivas que van a estar integradas por personas individuales. ¿Quiénes van a ser? Pues nosotros como colegiados somos agremiados y formamos parte. Colegio de médicos y cirujanos, de abogados y notarios, de arquitectos, de ingenieros. Pero también, como ya se los había comentado hace unos minutos atrás, las personas jurídicas colectivas pueden estar integradas por 2 o más personas jurídicas colectivas. El ejemplo acá, pues hablamos de la ONU, la OEA. ¿Quiénes integran estas instituciones? Por supuesto, son los estados. Nuestro propio Código Civil nos dice que el Estado es una persona jurídica de derecho público. Esos grandes consorcios transnacionales, o bien las federaciones, una federación está integrada por estados. Entonces, y están las confederaciones también. Y si ustedes se dan cuenta, el concepto de la persona jurídica colectiva no se limita únicamente a que sean personas individuales, pueden ser también personas colectivas, o puede ser una persona individual y colectiva. Hay, en un momento dado, pues, varias maneras de poder conformar a una persona jurídica colectiva. Entonces, la idea es esta, pues por lo menos deben haber 2. Y por eso este elemento es más que obvio en la pluralidad de sujetos. Supongo que esto pues ya creo que no tiene mayor problema en la comprensión, porque es algo muy obvio, muy lógico. Pero también habíamos mencionado otro elemento, el fin. Bueno, ¿se recuerdan ustedes que habíamos dicho que hay ciertas metas o fines que el hombre escapa al esfuerzo individual del hombre y requiere como una condición necesaria, pues, asociarse con sus semejantes? Entonces, se ha dicho que el fin es un elemento de la persona jurídica colectiva. Y como ustedes ven acá, esta manera de concebir la finalidad de las personas colectivas tiene una influencia muy grande del derecho civil. Por eso se habla en influencia privativista de un derecho civil. Y siendo así, desde esta perspectiva, entonces, en cuanto al fin, se destacan estos 3 componentes que debe tener. Debe ser lícito, posible y determinado. La licitud del fin implica o conlleva que eso que se pretende realizar y que se constituye en el fin de una persona colectiva debe estar permitido por la ley. No debe reñir con el ordenamiento jurídico vigente. Porque imagínense ustedes que pues, hay un grupo de personas que deciden asociarse para crear una clica, una mara, una mafia. Por supuesto,
supuesto, tienen organización, sí, tienen pluralidad de sujetos, sí, pero el fin es ilegal. Entonces se ha dicho que la finalidad debe ser lícita, estar conforme a derecho. Posible. El fin, posible. Debe ser realizable. En este caso, podría adelantarles que, es más, pues establecen como causal de disolución de una persona colectiva la imposibilidad para la realización del fin propuesto. Y alguna persona podría pensar, porque me preguntaron, un ejemplo. Imagínense que quieren conformar una sociedad anónima. Pongamos este ejemplo. Y la finalidad va a ser realizar viajes en el espacio para poder llevar turistas al planeta Marte. O bien, alguno podría indicar, pues la finalidad va a ser generar un desarrollo, por supuesto, inmobiliario en Venus. ¿Entienden esto? Claro, ya sé que algunos estarán pensando, mire, si están en vías de sí, claro, están, pero todavía no. Entonces, resultaría, en este caso, bajo esa perspectiva, por ahora, imposible de realizarlo. Pero también en cuanto al fin, se dice que aparte de ser lícito y de ser posible, debe ser determinado. Y por supuesto, en el momento en que se constituye una persona jurídica colectiva, debe especificarse, por eso se habla de la determinación, hay que ser claros y categóricos a qué se va a dedicar. Si va a tener una finalidad, por ejemplo, lucrativa, va a ser una entidad bancaria, o va a ser una inmobiliaria, o va a ser una funeraria, una agencia de viajes, una iglesia, un partido político. Entonces, por supuesto, tiene que ser un fin que sea determinado. Entonces, esto se ha dicho desde la perspectiva privativista, de que deben ser los rangos que debe tener el fin como un elemento de la persona jurídica colectiva. Claro, vemos que hay otras maneras de concebir la finalidad, pero hay tendencia en el ámbito del derecho privado a destacar estos aspectos. Lo que implica de que hay otros autores que tienen otras maneras de concebir el fin y que en un momento dado, pues, podría ser visto desde una perspectiva distinta a la que se le presenta en el ámbito del derecho civil. Y ya sé que algunos podrán pensar, ¿y cómo? ¿O por qué? Les preguntaría a ustedes, los acuerdos de paz firme y duradera en Guatemala, ¿quiénes los suscribieron? Claro, ustedes van a ver el Gobierno de la República en representación del Estado de Guatemala y la URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Ahora, en ese momento histórico, ¿qué era la URNG? Claro, ustedes han leído la historia, pues era una agrupación subversiva organizada para derrocar por las armas al gobierno de turno. Evidente, se habla la guerrilla. Pero esos acuerdos se suscribieron, por supuesto, hubieron observadores, en este caso, a nivel internacional, de honor, y si ustedes ven, claro, un grupo que estaba al margen de la ley. Pero es porque en el ámbito del derecho público,
se han acuñado otros conceptos como insurgentes o beligerantes y el mismo concepto de humanidad que en un momento dado gira en torno al ámbito del derecho público. Y bajo este aspecto, entonces, vamos a ver cómo en el caso de los acuerdos de paz, pues hubo una organización que tuvo un reconocimiento internacional y nacional también, en donde la finalidad que al inicio o que tuvieron en ese momento histórico, pues era fuera de la ley. Estaban en la ilegalidad. Pero, desde la perspectiva del derecho público, se les dio un reconocimiento y por lo tanto se suscribieron esos acuerdos. ¿Qué pasó después con la URNG? Si ustedes llevan la secuencia de la historia, se constituyó en partido político, cumpliendo con los requisitos y formalidades de la ley electoral y de partidos políticos, de la Constitución Política de la República, para desarrollar ya un fin lícito, posible y determinado, y es fungir o participar en los eventos electorales ya dentro del margen de la ley. Bueno, era necesario aclarar ese aspecto porque podemos entrar en un aspecto de discusión, claro, nos vamos ya a una profundidad en cuanto al fin como elemento de la persona colectiva, pero por eso se nos deja claro que de la perspectiva privativista, desde la óptica del derecho civil, entonces vemos que debe ser el fin lícito, posible y determinado, lo que significaría que no podría aceptarse un fin ilícito, imposible y no determinado. Pero en el ámbito del derecho público es otra la historia. Bueno, entonces, pues continúo con ustedes en esta tarde, pues disertando y platicando de temas jurídicos. Volviendo a los elementos, entonces, tenemos el patrimonio. Tercer elemento que hemos visto. Nuevamente, una concepción civilista pues, nos va a indicar que toda la persona jurídica colectiva pues, tiene un patrimonio. ¿Qué vamos a entender por patrimonio? Pues tiene una definición en el derecho civil, el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones pertenecientes a un sujeto de derecho o persona y que son ponderables en dinero, tienen una estimación económica. Vemos entonces que también existe discusión a nivel doctrinario si realmente el patrimonio debe constituir en un momento dado, pues, componente de la persona colectiva. Pero, claro, vamos a ver esto ya cuando desarrollemos los atributos de las personas, tanto individuales como colectivas. Pero se habla del patrimonio y es porque se necesita de los medios, los recursos para poder alcanzar ese fin. Y habrán otras instituciones que en un momento dado pues comienzan de cero y trabajan a base de donaciones y de este tipo de situaciones muy especiales, pero desde una concepción civilista de derecho privado pues se considera de que toda la persona tiene un patrimonio. Y finalmente pues vamos a platicar obviamente pues de otro componente que es importante y es el reconocimiento. En cuanto al reconocimiento, pues vamos a dejar muy en claro, aquí utilicemos un término de una acepción teológica, consagra ese componente, reconocimiento a la persona jurídica colectiva. ¿Esto qué significa? Que al momento en que se le inviste, se le da esta alta investidura, que es la personalidad jurídica, entonces va a poder entrar en el campo de lo jurídico. Y es en virtud y gracias a ese reconocimiento que debe su existencia y que puede entrar en el mundo del derecho. Entonces, es por ello de que una persona jurídica colectiva, al ser investida de personalidad jurídica, va a formar
una entidad distinta a sus miembros individualmente considerados. Ahora, en cuanto al reconocimiento, por supuesto, lo que vamos a encontrar es de que, dependiendo del tipo o clase de persona, pues así van a tener que cumplirse ciertos requisitos establecidos por la ley. Si es una sociedad mercantil, pues ven los requisitos del Código de Comercio y su registro en el Registro General Mercantil de la República. Si es un partido político, por supuesto, la ley electoral de partidos políticos, vemos los artículos de la Constitución y va a ser registrado, por supuesto, ante las autoridades electorales competentes. El registro, por supuesto, obviamente, en materia política. Si es una asociación civil, en este caso, pues existe un anexo al Ministerio de Gobernación y el registro de personas jurídicas. Si es una iglesia. Y así ustedes podrán darse cuenta, si es un sindicato, por ejemplo, pues ahí están las normas del Código de Trabajo. Entienden que dependiendo el tipo o clase de persona jurídica colectiva, pues así es como se le va a aplicar la legislación dependiendo de la naturaleza misma de esta persona y, por supuesto, al cumplir con esas formalidades, pues se le inviste de personalidad. Entonces, es un reconocimiento que está inherente en esta condición indispensable que el ordenamiento jurídico exige y otorga, por supuesto, a un sujeto para que pueda entrar en el mundo de lo jurídico. Para este caso, pues, y se le otorga a la persona jurídica colectiva para que actúe como tal. ¿Qué pasaría si no se obtiene ese reconocimiento por parte del ordenamiento estatal? Porque ustedes han visto que a veces hay iniciativa en vecinos de una colonia, un pueblo, qué sé yo. Entonces, se organizan y obviamente actúan, pero mientras no tengan ese reconocimiento, será una sociedad de hecho. Y la diferencia con una sociedad de derecho, que va a ser la que ya tiene otorgado la personalidad jurídica, va a ser que las personas que van a figurar como dirigentes o líderes de estos movimientos societarios van a responder como personas individuales por el accionar de ese grupo. Hay una responsabilidad individual para los dirigentes. En el momento mismo en que se les otorga o se les confiere personalidad jurídica, entonces nace una persona jurídica colectiva y va a formar una entidad civil distinta a la de sus miembros individualmente considerados. Bueno, entonces, estos son aspectos que tenemos en nuestro, por supuesto, en nuestro programa. ¿Qué tendríamos por acá? Hay un tema interesante, la crítica a la legislación. Básicamente, vamos a generar este punto que es algo breve. Nuestro Código Civil tiene, obviamente, cuando habla de las clases de personas, estamos en el libro primero, título 1 de las personas, capítulo 1 de las personas individuales. Y en el capítulo 2 menciona de las personas jurídicas. En ese capítulo 1 de las personas individuales hace referencia a la persona jurídica individual, física o natural. Y en el capítulo 2, que se refiere a las personas jurídicas, se refiere a las personas jurídicas colectivas, morales o abstractas. ¿Cuál es la crítica a nuestro Código Civil? Pues la manera en que los clasifica, y es precisamente de esta forma. Yo les haría la siguiente pregunta. Claro, no van a abrir el micrófono. ¿Qué creen ustedes que determina el carácter jurídico de una persona? O si quieren, replanteamos la pregunta de otra forma. ¿Por qué la persona es jurídica? Y la respuesta no se hace esperar. Va a ser jurídica, por supuesto, porque existe una norma que la regula. Tanto la persona individual como la persona colectiva son jurídicas.
están en la ley, ahí están en el Código Civil. Entonces, resulta más que obvio que a ambas les corresponde ese adjetivo o calificativo de jurídicas. Lo que ha ocurrido entonces es que en nuestro Código Civil, pues, establece de las personas en el título 1, capítulo 1, personas individuales, capítulo 2, personas jurídicas. Y pareciera ser de que la individual no es jurídica. Pero ya ustedes saben que lo que les determina el carácter jurídico a una persona es de que esté contemplada o regulada en una norma contenida en ley. Y tanto la persona individual como la persona colectiva están reconocidas en la ley, por lo tanto tienen carácter jurídico. Entonces, esto es lo que se ha pues, criticado, porque uno podría pensar que la persona individual, pues así como está, no es jurídica, y claro que es jurídica. Es jurídica. Entonces, si queremos nosotros ya una opinión de cómo sería pues, mucho más técnico, pues podríamos hablar de persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Entonces lo que ocurre es que ya por esta manera en la que nuestro Código Civil contempla las clases de persona, es que en el lenguaje forense pues se ha acostumbrado a utilizar exclusivamente el término persona individual y el término persona jurídica, y este último para referirse a las personas colectivas, pero tanto la primera como la segunda son jurídicas. Y el día de mañana que se les pregunte a ustedes, pues, cuál es la crítica que se hace a la manera en que están clasificadas las personas en el Código Civil, pues ya ustedes tienen, obviamente, la respuesta. Ya les di los argumentos. Esta es la manera, entonces, de criticar la clasificación de nuestro Código Civil. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el tema de la personalidad. Entonces, en el caso de la personalidad, tendríamos un espacio, pues, por supuesto, de tiempo mucho más amplio. Entonces, quedaría en la sesión de hoy, pues hasta acá. No podría en los breves instantes que restan del tiempo del periodo disertar la temática relacionada con este tema. Entonces, vuelvo con ustedes. Veo acá en un momento dado, pues, bueno, no hay preguntas en el chat. Vemos entonces que este tema de la personalidad lo vamos a retomar en la próxima sesión. Ya ustedes en un momento dado están enterados en que vamos a comenzar nuestro periodo de exámenes. De hecho, pues vamos a evaluar curso de Introducción al Derecho en la plataforma Moodle. Les encargaría entonces que sigan los lineamientos que las autoridades están dando para poderse inscribir y registrar en esta plataforma. La escucho, Marisol, adelante. Lick, perdone, fíjese que yo ayer intenté asignarme ahí a la plataforma de Moodle y me pude asignarme a las otras clases, más en la suya no me aparece el mensaje, digamos, en Classroom, el mensaje que aparece en las otras clases de debe asignarse, etcétera, etcétera, a mí no me aparece. Me logré asignar porque, por lógica, si una clase era 206, 207, las claves para entrar, probé con la clave para entrar a su clase y logré asignarme, pero no me aparecen esos mensajes y no aparece nada más que lo primero que se dio en la primera clase, y no sé si soy la única o hay compañeros que tampoco les aparecen mensajes. Sí, fíjese, Marisol, de que si usted se ha percatado, no sé si han sido todos observadores, esta clase de Classroom es una clase compartida y que fue creada por la Jefatura de Control Académico de la Facultad. Entonces, son ellos los que tienen esa potestad, por supuesto, para poder generar todos esos códigos que van a requerir, y de hecho están los encargados de control académico, por supuesto, trabajando en la incorporación. Yo no puedo ingresar a un solo estudiante en Moodle. Entonces convino de que iban a
a generar un código, lo iban a socializar, pero también crearon un asistente que en un momento dado, en materia técnica, pueda apoyar al estudiante. Lo que sí es cierto es de que algunos estudiantes no han logrado ingresar porque no están utilizando el correo que registraron al momento de inscribirse en la facultad. Entonces, muchas veces hay que cuidar también si hay guiones, alto, bajo o medio, en un momento dado, como le quieran llamar, para poder generar esos códigos y tomar en consideración que tienen que asignarse en esa sección que identifica este año, que sería el 2022. Entonces, sí les encargaría, por favor, de que cuiden este aspecto, que entiendan de que fueron las autoridades de control académico las que están generando todos estos códigos. Lo que yo sí voy a hacer con ustedes es que voy a crear unas clases de Classroom en mi cuenta de correo personal, que no van a ser, por supuesto, compartidas, y para los materiales, que aquí me pregunta Juliana, si hay material de apoyo, sí. Entonces voy a generar unas clases en Classroom, así como lo hicimos en el semestre pasado, pero a través de una cuenta personal mía. Esta de Classroom que tienen, por supuesto, pues es el dominio lo tiene la Jefatura de Control Académico, es una clase compartida, pero ellos están generando toda esa información. Entonces, lo que les recomiendo es que se pueda abocar quienes tienen ese problema a la coordinación de área básica para que puedan orientarlos, porque tengo entendido de que asignaron a personal que va a apoyar a los estudiantes que tengan esos problemas. Entonces, mucho ojo, a veces hay un error en el sistema, puede hacer que estén usando correos distintos, puede ser que no escribieron bien el correo, y esos detallitos técnicos que el sistema hace que rechacen el ingreso. Tienen tiempo suficiente, entonces, para poder realizar estas consultas técnicas, y si tienen alguna inquietud, pues claro, en coordinación de área básica, pero sí, tengo entendido que generaron en personal técnico. No lo hago yo. Entonces estoy a la espera de que carguen mis secciones. Yo ingresé a la sección, pero me hacen falta alumnos. Entonces los están cargando y están ellos encargándose de todo eso. Entonces, sí les encargo, tómense su tiempo para poder estar inscritos en las otras plataformas, en este caso en Moodle. Si ya están en sus otros cursos, pues no veo en un momento dado por qué no puedan ingresar, pero que quede claro que no depende de mí. Para finalizar, porque no quiero abusar del tiempo del segundo periodo, pues Debbie, la escucho, en breve, por favor. Sí, licenciado, con respecto a lo que usted comentaba ahorita, fíjese que yo les mandé a ellos hasta la fotografía del correo con que yo me asigné los cursos de Gmail y todo, y no han logrado todavía asociar mi correo. Ya escribía coordinación, me dijo coordinación que yo no tenía nada que ver, que es soporte de Moodle, y ya le escribía soporte de Moodle y tampoco. Entonces, ojalá que para el día martes pueda yo tomar mi primera evaluación, ¿verdad? Si no, solo una pregunta de, ¿en ningún curso tiene usted donde están asignados? No tengo, ni siquiera me deja accesar, ni siquiera me facilita el integrar un usuario, ¿verdad? El ingresar un usuario. Permítame un segundito. Solo voy a buscar en el teléfono, en WhatsApp, unos mensajes en torno a ciertos procedimientos. Entonces, en este instante, pues, por supuesto, les voy a compartir algunas informaciones, y pues, si ustedes me permiten un segundito, entonces vamos a ubicar algunas directrices que se puedan dar. Solo voy a requerir unos segunditos de su tiempo, porque sí crearon unos asistentes. Entonces, hay cierta información que es importante en torno a esta temática. Entonces, si me lo permiten, solo voy a acceder en mi teléfono para poderlo ver, y sería, en este caso, pues información. Al día de hoy, pues estaba yo enterándome de ello, pero sí crearon un personal de apoyo técnico para asistir a los estudiantes. Entonces, en coordinación, no sé la consulta, pero me parece que ya en coordinación, porque es reciente, tienen ellos esta información. Entonces, no sé cuándo hizo la pregunta, pero sí le aconsejaría
que les puedan en un momento dado orientar. Inclusive, esto es bastante reciente, por cuestiones de la cátedra, pues no he tenido el acceso a ver esos detallitos, pero sí les agradecería entonces que lo puedan hacer. Si no, lo que puedo hacer con ustedes es en un momento dado, pues averiguarles, y pues a mí no me costaría nada pues ponerles información en el claro. Me da pena por el horario. Creo que en un momento del proceso se volvió un poquito más tardado, entonces voy a dejarlo acá, y dependiendo de la información que tenga, pues yo se las comparto, pero no está de más que me puedan solicitar nuevamente coordinación, porque son nuevas directrices que tengo entendido. Inclusive generaron asistente técnico para los estudiantes. Creo que lo voy a dejar acá, mis amigos y amigas, pero voy a averiguar y siempre les encargo en coordinación. Gracias, licenciado. Muy amable. Debbie, pues gracias. ¿Qué medio podríamos comunicarnos para averiguar sobre eso? Es en coordinación, es el correo institucional. Okay. Es que ellos tienen nuevos lineamientos, mire, todo va cambiando, pero sí, no tengan pena, con mi examen sí tienen el tiempo para hacerlo. Entonces ahorita están en ese proceso, pero sí pueden solicitar el apoyo, y pueden organizarse en grupo, y si alguien lo averigua, pues les encargaría que puedan consultarlo. Entonces, no quiero abusar del periodo del otro profesor. Lo dejo hasta acá, y vamos a averiguar, y pues siempre, pues cualquier cosa que tenga, yo les aviso. Les deseo feliz tarde y nos vemos en la próxima. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde.